Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la presentación de la sesión clínica correspondiente. Soy la doctora Ligia Carrasco y he sido asesorada por la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez. Vamos a hablar de hipersensibilidad a aditivos alimentarios. Comenzaremos definiendo qué es un aditivo. Bueno, los aditivos son sustancias que se van a utilizar en la industria alimentaria para mejorar las características de algunos alimentos, tanto el sabor, la apariencia, así como conservarlos. Los primeros reportes de aditivos se registran a 1500 años antes de Cristo y estos fueron utilizados para hacer más vistosos los dulces. El conservador, como bien lo conocemos, es ampliamente utilizado a lo largo de la historia para preservar algunas características de algunas verduras, frutas, el dióxido de azufre que ha sido utilizado para conservar vinos y otros naturales como la sal, que también ha sido un conservador de algunas carnes como tocino, por ejemplo. La definición de aditivos, si es cierto, se utiliza para agregar algunas características o mejorar algunas características de los alimentos. También existen aquellos que se pueden ir adquiriendo durante el procesamiento y es por eso que los aditivos pueden ser tanto directos como indirectos, que los indirectos vienen a ser los que se van adicionando. Existe una ingesta diaria admisible para cada aditivo alimentario, lo cual es regulado por los diferentes entes que se encargan en cada país. La FDA pues los clasifica como certificados y no certificados. Los certificados son aquellos que son sintéticos y que son pues fabricados por el hombre, y los no certificados son los naturales que se obtienen de fuentes, ya sea vegetales o también animales. En cada país va a existir una normativa con el control de los aditivos. Por ejemplo, en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es el encargado y se va a regir por reglamento de control sanitario, por leyes y por diferentes artículos. En Estados Unidos es la Administración de Alimentos y Medicamentos con pues la FDA, que va a regular la distribución o cómo se manejan los aditivos alimentarios. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la denominación GRAS, que aquí van incluidos alimentos que son, perdón, aditivos que son seguros. En ellos son aproximadamente 1000 los que se mencionan en la literatura, pero hay algunas organizaciones como por ejemplo la Academia Americana de Pediatría que pone duda en cuanto a esos aditivos que son seguros denominados GRAS. En Europa, los aditivos que se comercializan son regulados por EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y pues se denominan primero una letra y luego va el número del aditivo que se identifica. Aquí podemos ver en el cuadro de la derecha algunos ejemplos en Europa y en Estados Unidos. A nivel mundial existe el Comité de la Federación de Naciones Unidas de Alimentos y la Organización Mundial de Salud, que se denomina como HECFA, que es el organismo internacional de regular los aditivos alimentarios. ¿Cuáles son las características de los aditivos? Pues esos deben ser sustancias sintéticas o naturales, que las sintéticas son fabricadas, un ejemplo clásico es la tartrazina, y los naturales, que bueno, estos se obtienen de fuentes naturales. No se pueden consumir solos, es otra característica que tienen los aditivos, y el propósito de la adición pues es mejorar algunas cualidades, el color, fragancia y también la preservación. A pesar de que existen muchos grupos de aditivos que se utilizan a lo largo de la historia, podemos ver conservantes, edulcorantes, potenciadores, estabilizadores, la información de las reacciones de hipersensibilidad que existen es poca, no es mucha. Y pueden ser directos e indirectos, o indirectos, que fue lo que ya vimos anteriormente. Esta es una lista amplia de algunos tipos de aditivos. Existen más de 3000 aditivos alimentarios. Vemos que pues van desde colorantes, espesantes, estabilizadores, reguladores del pH, humectantes. Es decir, es una amplia gama de los aditivos que se usan actualmente en la industria alimentaria y también en otros tipos de industrias.
¿Cuál es la prevalencia? Pues la hipersensibilidad a aditivos tiene una prevalencia relativamente baja, va del 0.1 al 1.5% de la población en general. Es un poco más frecuente en los niños, de 1 a 2%, y es importante mencionar que en los niños que tienen patologías alérgicas, ya sea asma, rinitis, esta prevalencia puede elevarse incluso hasta el 7%. En los adultos, un poco menos, de un 1%. De las reacciones a los aditivos, el 90% se atribuyen que son a estos tres tipos que están descritos, que son los conservantes o los conservadores, los colorantes y los antioxidantes. Los aditivos que están más implicados a nivel pues general en las reacciones de hipersensibilidad son la tartrazina, los parabenos, benzoatos, el glutamato monosódico y los sulfitos, que ya los vamos a ir tocando a continuación. En los niños, si bien es cierto la prevalencia no es tan alta, pero tiende a ser un poco más alta incluso que en los adultos, pero las reacciones pueden ser muy graves en la población infantil. Los aditivos que se asocian más con reacciones de hipersensibilidad son la tartrazina y los parabenos. Vamos a revisar algunos estudios que se publicaron en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Podemos ver que se hizo una publicación en el año 2009 en donde se estudió alergia alimentaria relacionado con la sensibilidad en las pruebas PRIC. En este estudio no se encontró ninguna asociación con los aditivos. En este estudio que se realizó en el año 2009, en 2013, vemos que también se hizo otra correlación de alergia alimentaria con las pruebas PRIC y tampoco se encontró dentro de los principales responsables de reacciones de hipersensibilidad. En el estudio Mexipreval, que se realizó en el año 2015, vemos que si las especias y los condimentos fueron encontrados como causantes de hipersensibilidad o alergia alimentaria, pero en este estudio la mayor prevalencia en el caso de las especies y los condimentos fue en los mayores de 14 años. Bueno, un momentito. Esos son algunos de los que vamos a estar tocando o hablando y mencionando el día de hoy. Vamos a empezar con los colorantes. Bueno, como ya mencionamos, estos van a ser regulados en los países según los diferentes reglamentos. Los colorantes se han descrito desde muchos años atrás, desde 1948, se registraron los primeros casos cuando un grupo de personas, de 25 personas, sufrieron envenenamiento al agregarse a un postre que se utilizó en esa noche arsénico de cobre. Entonces presentaron efectos adversos a este colorante. En 1900 se consideraban alrededor de 80 aditivos y en la actualidad ya vimos que existen alrededor de 3.000 aditivos que se usan en las diferentes industrias. En 1990 es cuando ya se publica la Ley Nacional de Etiquetado y Educación de los Aditivos Colorantes. Pueden ser naturales y sintéticos o artificiales. Ya vimos que los naturales son los que derivan de fuentes como plantas, animales, y los sintéticos que son fabricados. Un ejemplo de ellos clásico es la tartrazina, y que van a estar certificados y no certificados en dependencia si son naturales o son artificiales. El 90% de las reacciones, el 90% de los colorantes más utilizados van a ser tartrazina, amarillo ocaso, azul índigo y rojo cochinilla. Y los menos empleados, pero no menos importantes, son el carmín, anato, betacaroteno, papicra y azafrán. Vamos a ver de modo general algunos de estos colorantes con algunas de las características más importantes. Por ejemplo, vemos el carmín, que es un color rojo que se va a adherir a diferentes alimentos, pero también medicamentos, maquillaje, y pues es un colorante natural que se obtiene de un insecto.
y se utiliza para todas esas industrias que ya mencioné. El anato, que también es conocido en México y en algunos otros países como achote, que es un colorante natural y que también se va a utilizar tanto en la industria alimentaria como en la fabricación de maquillajes, productos de cuidados de la piel y medicamentos. Tartrazina, el color característico de este colorante sintético es el color amarillo y se utiliza bastante en la fabricación de postres, también industria de productos de cuidado de la piel, de cosméticos y también en los postres, el flan, la natilla son ejemplos de donde se usa con bastante frecuencia la tartrazina. Rojo cochinilla, que es sintético, es un color similar al carmín, pero bueno, este es fabricado manualmente, no es natural, y en este se ha mencionado algunos casos que pueden tener intolerancia con AINE, porque bueno, es un compuesto azoico, al igual que la tartrazina. El azafrán es otro tipo de colorante, este es natural y se va a obtener de una flor y se utiliza para decorar algunos alimentos, sobre todo, por ejemplo, paella. Los vamos a ir viendo un poco más detenido en el transcurso de la presentación. Este es para que nos hagamos una idea al tipo de alimentos que se agrega a cada colorante. Es amplia la lista, que van desde productos lácteos, carnes, es extensa. Cada uno de ellos se puede incluso encontrar más de uno de los colorantes en un solo alimento, por lo que llegar a un diagnóstico con la historia clínica puede ser un poco complicado. Entonces vemos que la lista es amplia. Vamos a empezar hablando del carmín. El carmín, como ya vimos, su color es rojo, se obtiene de cochinilla del carmín, de un insecto que es el Dactylopius coccus. Estos insectos se aplastan y de ahí se va a obtener el pigmento. Se requieren alrededor de 70,000 insectos para obtener tan solo 1 libra de tinte. Es bastante frecuente en Perú, en América Central e Islas Canarias. Y pues este colorante es natural, va a contener ácido carmínico en su forma de extracto natural en un 10%, pero una vez que se comercializa, el contenido del ácido carmínico baja a 1.8%. Se utiliza en la fabricación de maquillajes y la sensibilización se ha comprobado también que puede ser más frecuente en exposición laboral y también con el uso de algunos cosméticos. El ácido carmínico, que va a ser un componente del carmín, es una molécula que puede actuar como apteno, ya que es de muy bajo peso molecular, pero también las reacciones pueden ser desencadenadas por las proteínas que contiene este colorante y pueden ser mediadas tanto por IgE como si actuara por apteno, mediada por células. Ya luego lo vamos a revisar en la fisiopatología. De modo que los cuadros que se asocian con el carmín son cuadros de urticaria, angioedema, también episodios recurrentes de dermatitis generalizada, asma y anafilaxia. Los colorantes naturales se asocian con reacciones de anafilaxia. El carmín, recordemos que es un colorante natural. En los niños se han reportado algunos brotes de eczema tópico relacionados con este tipo de colorante y las pruebas que se van a hacer pues van a orientarse según la sospecha clínica, si son reacciones que pueden ser mediadas por inmunoglobulina E, que pueden ser frecuentes con el carmín, por eso las pruebas cutáneas PRIC pueden ser de utilidad con este colorante, así como otras pruebas in vitro. La tartrazina es un colorante que es sintético y es uno de los que más se asocia con reacciones de hipersensibilidad a aditivos, tanto en adultos como en niños. Es un colorante azoico, por lo que puede estar relacionado con reacciones cruzadas con algunos AINE. Se presenta más en los jóvenes que en los adultos porque el color pues, es amarillo, naranja y tiende a atraer más a este grupo de población que a los adultos. Es un tinte bastante común utilizado tanto en la fabricación o en la industria alimentaria como en los cosméticos, en la fabricación de alimentos, de medicamentos, perdón, también. El principal metabolito es el ácido sulfanílico y pues la tartrazina también se relaciona con, se ha relacionado con asma, que puede mejorar o empeorar su cuadro al dejarse de consumir, pero hay poca evidencia con respecto a esto. Aquí vemos algunas de las bebidas y comidas donde se usa tartrazina. Vemos los famosos Doritos, Nachos, que son snacks que se consumen regularmente a nivel mundial.
y también pues diferentes tipos de otros preparados en los cuales se puede utilizar, jabones, cosméticos, productos para el cabello, el maquillaje y también algunos antiácidos o medicamentos que se comercializan. En los niños, las erupciones recurrentes, intermitentes de eczema tópico, urticaria crónica, erupción o eritema fijo, se relacionan con tartrazina, pero también algunas alteraciones como irritabilidad, inquietud, incluso trastorno de hiperactividad, pero son pocos los estudios que publican este tipo de alteración. Y bueno, son asociados también con reacciones que se pueden cruzar con los AINES. Muy importante tenerlo siempre en cuenta. Estos son dos estudios, uno de ellos evaluó a 26 pacientes alérgicos en la edad de 18 a 65 años, en los cuales se les realizó reto oral doble ciego placebo controlado y solamente uno de ellos, realizándose el reto, presentó urticaria. El otro estudio se intentó ver cuál era la frecuencia en que estos pacientes presentaban urticaria y angedema. De 102 de ellos, en las edades de 18 a 66, 61 pacientes, que correspondió al 59.8%, presentaron urticaria. Fue uno de los cuadros más frecuentes o más característicos en esta población en estudio. En menos frecuencia fueron otros síntomas como congestión nasal, náuseas y dificultad respiratoria. El anato, que es un colorante natural que se comercializa a nivel mundial y que es conocido, por ejemplo, en México como achote, también en otros países se conoce con este nombre, va a ser obtenido de un árbol que es el árbol Vixa orellana, que este árbol tiene frutas y cada una de estas frutas tiene semillas, alrededor de 50 semillas, y es de ahí donde viene el achote. Es un tinte que es natural, por tanto no certificado, y alrededor de 10.000 toneladas cada año se producen en América Latina, África y Asia. El pigmento principal del achote es la cisvixina, que si se calienta se va a desintegrar en otra molécula que es la transvixina, y si se calienta aún más se desintegra en otras dos moléculas que la diferencia es que van adquiriendo más potencia en cuanto al color, y es la norvixina y la vixina. Por ejemplo, la norvixina es muy potente, es un colorante muy fuerte que se usa en la preparación de algunos quesos. Estos son los ejemplos de algunos alimentos en los que podemos encontrarlos: queso, mantequilla, margarina. Recordemos que se pueden utilizar en todas las industrias y se utilizan también como productos de maquillaje, protector solar. La prevalencia pues no es tan alta, del 0.01 al 0.07%, y es un colorante natural que se asocia bastante con reacciones mediadas por inmunoglobulina E, por lo que los cuadros van relacionados con esto. Pueden ser cuadros de anafilaxia, urticaria aguda, angioedema, asma, dermatitis por contacto. Este es uno de los reportes de caso, un paciente de 58 años que presentó reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia, sobre todo después de consumir anato. Se le realizó la prueba prick test y fue positiva. Otro reporte de caso fue de una niña de 5 años de edad que esta paciente tenía antecedentes de rinitis alérgica al polen de ambrosía y que había tenido 3 episodios previos de urticaria. Presentó otro episodio de urticaria al ingerir alitas de pollo, y en una segunda ocasión al ingerir helado de chocolate también presentó otro cuadro de urticaria y angioedema. Y eso es importante porque en este caso vemos más adelante, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas presentados por los aditivos pueden ser de nuevo, pero es poco frecuente. Casi siempre son exacerbaciones de cuadros preexistentes, y este es un ejemplo clásico de lo que mencionaremos adelante. Otro de los colorantes naturales es el azafrán. Este colorante es de los más caros y se utiliza para dar vistosidad a algunos alimentos como la paella, el arroz. Son derivados de los estigmas secos, que son la parte de la flor Crocus sativus, que estos pueden ser amarillos, naranjas, por eso el azafrán puede ser de estos dos tipos de colores. Se va a utilizar en la fabricación de diferentes alimentos, y las proteínas que se han involucrado con el azafrán es el CROSS301, CROSS302, que son proteínas de transferencia de lípidos. Este se va a ver relacionado más con cuadros respiratorios, no tanto cutáneos, como rinitis, anafilaxia, broncoespasmo y rinoconjuntivitis. Otro de los colorantes, este es un colorante sintético, es cochinilla roja ponceau,
que este va a pertenecer también al grupo de los azoicos, al igual que la tartrazina, y en algunos países se debe de etiquetar como que puede ocasionar trastornos en la actividad y déficit de atención en los niños, pero todavía pues no hay estudios suficientes que lo aseguren. Los casos que se pueden ver, pues los que ya hemos visto, como urticaria, pero vasculitis y edema angioneurótico también se pueden ver asociados con este colorante. Otros es la eritrocina, que es utilizado para la fabricación de diferentes alimentos como los helados, los chicles, dulces, y este se ve relacionado más con casos de rinitis alérgica, también urticaria crónica, angioedema y cuadros irritativos a nivel de ojos, a nivel de piel o de tracto gastrointestinal. El índigo también, que este es bastante utilizado en la industria, en las confiterías, y aparte se ha utilizado también como un medio de contraste para evaluar la función de algunos órganos. Los cuadros principales que se han reportado son de asma, urticaria y anafilaxia. Vamos a ver a continuación los conservantes, que son otro grupo de aditivos responsables de las mayores reacciones de hipersensibilidad. Los conservantes, los más importantes son los parabenos, los sulfitos y el benzoato de sodio. Ellos pues van a estar contenidos en una amplia gama de alimentos. Los sulfitos son bastante utilizados en los vinos, en las cervezas y también en otros alimentos que revisaremos a continuación. Estos pueden ser conservantes naturales, artificiales y conservantes microbianos. Vamos a mencionar que los más asociados a reacciones de hipersensibilidad de los conservantes son los sulfitos y los benzoatos. Vamos a hablar de los parabenos. Los parabenos son derivados del ácido parahidróxido benzoico y este va a ser un conservante que, aparte de aportar esas características de protección de los alimentos, también va a ser un conservante antimicrobiano. Se utilizan en muchas bebidas, también medicamentos, cosméticos, y una vez que esos conservantes están en algunos productos y que pueden sensibilizar o afectar la piel, solo se va a producir daño cuando la piel es dañada, no cuando la piel está sana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los casos que se han reportado pues, son por dermatitis por contacto y asma cuando se utilizan parabenos. Vamos a revisar los sulfitos. Los sulfitos son un grupo de aditivos que son conservantes, pero que también tienen propiedades antioxidantes. Son utilizados para fabricar muchos alimentos como carnes, pescados, frutas, verduras. Y también son utilizados en los vinos, las cervezas. Es importante mencionar que desde 1970 se describieron los primeros casos de reacciones adversas a los sulfitos. En 1976 se reportó por primera vez el primer caso de anafilaxia a esos aditivos, y que la toxicidad va a ser mayor en los pacientes asmáticos. Desde un 3 a 10% de los pacientes asmáticos pueden tener hipersensibilidad a este grupo de aditivos. La relación directa pues pueden ocasionar asma, anafilaxia y también asma ocupacional. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los sulfitos? Son varios. Aquí vamos a mencionar de los más descritos. Pues los sulfitos pueden tener mecanismos tanto mediados por IgE como no mediados por IgE, pero también pueden activar la vía colinérgica y de esta forma activar el sistema parasimpático produciendo broncoconstricción. También se plantea la deficiencia de la enzima sulfito oxidasa. Esta enzima lo que va a hacer es convertir el sulfito en sulfato. La forma de sulfito es cuando puede activar la vía colinérgica y producir broncoconstricción. Por eso es que se asocian estos tres mecanismos con la deficiencia de esta enzima sulfito oxidasa. Un reporte de 26 pacientes que habían presentado cuadros clínicos de respuesta a los sulfitos. Se les realizaron pruebas cutáneas que fueron positivas, y el reto oral doble ciego placebo controlado en estos pacientes, el cuadro clínico que más predominó haciendo el reto oral fue el asma en un 69% de esos 26 pacientes, y seguido por el cuadro de urticaria en un 30.8%. Los nitritos y los nitratos son otro tipo de conservantes, que estos se van a agregar a algunas carnes, comidas,
y una de las características principales es que van a inhibir la producción o el crecimiento de algunas bacterias como Clostridium botulinum, y de esta forma se previenen las intoxicaciones o los casos que se puedan dar por botulismo. El benzoato de sodio, que se utiliza para la fabricación de pizzas, productos de panaderías, y también este benzoato se ha visto, pues su nombre lo dice, se puede relacionar con algunos pacientes que tienen hipersensibilidad a los AINE. Antioxidantes es el otro grupo de aditivos que es bastante frecuente relacionado con reacciones de hipersensibilidad. El objetivo es evitar la oxidación de los lípidos. Por esta razón se van a adicionar alimentos que son muy grasosos. ¿Cuáles alimentos? Pues la margarina, el aceite, se pueden agregar al pescado, productos de panadería y aderezos para evitar o pues mejorar la conservación de estos alimentos. ¿Cuáles son los más utilizados? Es el hidroxianisol butilano y el hidroxitolueno butilado, que estos se van a relacionar con urticaria de un 10 a 15% de los pacientes, y los galatos, el dodecilo, octilo y propilo, que se describieron desde un inicio que podían ocasionar casos de queilitis, es decir, lesiones en la boca también, y pues de igual forma se pueden provocar dermatitis por contacto, vasculitis y exacerbación de dermatitis atópica. Entonces aquí los vemos de una forma más detenida. Vemos el hidroxianisol butilado y el hidroxitolueno butilado, que se relacionan más con casos de urticaria crónica, de un 10 a un 15%, como ya lo mencionamos, y de dermatitis por contacto. Los galatos, que van a ocasionar lesiones tipo liquenoides o queilitis, fueron los primeros casos que se reportaron de hipersensibilidad a galatos, y dermatitis por contacto también se asocia. Se realizó un estudio, una revisión de 6 años en los cuales se captaron pacientes. De estos, al final se estudiaron 74 pacientes que habían presentado dermatitis por contacto por galato. De esos 74, el 64% de ellos tuvieron pruebas positivas de parche a propilo, que es un tipo de galato que se ve bastante asociado con dermatitis por contacto cuando hay este tipo de aditivo involucrado. Estos son algunos otros antioxidantes que se utilizan en la industria alimentaria. Vemos el ascorbato sódico, ascorbato cálcico, alfa, tocoferol y algunos de los usos en los cuales se emplean. Ahora vamos a hablar de otro grupo de aditivos que son los emulsionantes y estabilizadores. Emulsionantes, pues, es aumentar o espesar los alimentos. Los ejemplos clásicos son helado, mayonesa, chocolate. De esos emulsionantes, el que más se ha descrito, el más estudiado y uno de los más utilizados también es la lecitina. Pero existen otros como los ésteres de glicerol de resinas de madera, que estos se obtienen del pino, es natural y se va a utilizar en muchos alimentos, también en productos cosméticos. Se han reportado casos de dermatitis atópica relacionados con este emulsionante, y el alérgeno principal es el glicerol 1-monoabietato. El lactilato de sodio también es otro tipo de emulsionante que se utiliza para los preparados de harina, como pizzas, panaderías, algunos productos cosméticos, y también se asocia con dermatitis por contacto. Lecitina se obtiene de la soya y es una proteína que también está presente en la yema del huevo, por lo que se pueden asociar con esos dos alimentos que estén presentes en algunos productos que se utilizan. Los casos que se han reportado son casos de dermatitis atópica, asma ocupacional, urticaria, más relacionados con los mecanismos IgE y mixtos. Los edulcorantes también son utilizados en la industria alimentaria para mejorar el sabor y aportar bajas calorías. Son utilizados en productos para diabéticos o productos dietéticos. Los edulcorantes pueden ser naturales y artificiales. Los naturales son los que son obtenidos por fuentes naturales como la caña de azúcar y también algunas frutas. Y los artificiales pueden agregar calorías o no calorías o ser muy poco calóricos. Los no calóricos, pues, son los que se utilizan para los productos dietéticos, y los alcoholes de azúcar, que estos sí adhieren calorías a los alimentos, como es bastante utilizado, son en la fabricación de gomas de mascar.
Aquí tenemos algunos de los más utilizados. El que más se emplea y el más antiguo es la sacarina. La sacarina ha sido el más empleado a lo largo de la historia y el que más se utiliza actualmente. Es un colorante que puede ser de 300 a 500 veces más dulce que el azúcar, no se metaboliza y bueno, es bastante utilizado en la industria. También hay otros como el acesulfamo potásico, que es un edulcorante bastante dulce, hasta 200 veces más dulce que el azúcar. Este tiene la característica de que modifica de una forma agradable los alimentos y son bastante resistentes al calor, por lo que se puede utilizar en productos horneados. El aspartamo es otro tipo de colorante que puede ser hasta 200 veces más dulce también que el azúcar. Con este aditivo se han reportado algunos casos de dermatitis por contacto y urticaria. Y el ciclamato es un poquito menos dulce, pero también se utiliza en la fabricación de productos como edulcorante. Vamos a mencionar ahorita el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es bastante conocido porque se ha relacionado con el síndrome del restaurante chino, que fue descubierto en el año de 1968. Este aditivo es bastante utilizado en algunas cocinas, como en la cocina china. Unami significa sabor agradable, entonces se utiliza para ese sabor agradable o potenciar el sabor en algunas cocinas. Este síndrome del restaurante chino se ve asociado o se vio que se presentaban algunos síntomas no alérgicos como cefalea, mareo, palpitaciones, 2 horas después de haber ingerido el glutamato. Está compuesto por sodio y ácido glutámico, también es liberado por algunas bacterias de la especie Corynebacterium de forma natural. Y bueno, también se encuentra adicionado en algunos alimentos de forma natural. Los humectantes se utilizan para aumentar la hidratación de algunos alimentos, entre estos los más importantes es el glicerol, el sorbitol y el manitol. De ellos es el sorbitol y el glicerol los más importantes y también son naturales, se obtienen tanto de vegetales como frutas y pueden ser utilizados como edulcorantes. Algunos ejemplos de alimentos en los cuales se emplean los humectantes son los malvaviscos. Vamos a continuar hablando de los reguladores del pH, que el objetivo es evitar el deterioro de los alimentos, regulando tanto la acidez como la alcalinidad de los mismos. Y bueno, existen diferentes ácidos y carbonatos, por ejemplo, el ácido láctico, el ácido cítrico, el hidróxido de carbonato de sodio, se utilizan como reguladores del pH. Y los antimicrobianos, que bueno, van a ser utilizados para evitar el deterioro o el crecimiento de bacterias y pues conservar las propiedades de los alimentos. Como conocemos, hay algunos naturales como el vinagre y la sal y también pues algunos sintéticos o artificiales como el propionato de calcio y el ácido sórbico. Esos son los principales aditivos. Existen muchos otros aditivos que se utilizan en la industria. Vemos que son alrededor de 3000. Hicimos una revisión de los más importantes y los cuadros clínicos que más se han detectado de estos aditivos. Entonces ahora vamos a hablar de las reacciones adversas a los aditivos. Pueden ser variadas, lo hemos ido viendo a lo largo de la plática, que pueden ser tanto reacciones inmunológicas como no inmunológicas. En la clasificación de reacción adversa a alimentos, las inmunológicas pueden ser mediadas por inmunoglobulina E como la urticaria aguda, las no mediadas por inmunoglobulina E como la enfermedad celíaca o la enteropatía por proteínas alimentarias, también mecanismos mixtos como dermatitis atópica y mediadas por células como dermatitis por contacto. Si vemos dentro de las formas de presentación inmunológicas se han reportado la gran mayoría de estas en las reacciones de hipersensibilidad a aditivos, sobre todo la urticaria, angioedema, dermatitis atópica y dermatitis por contacto. También se pueden asociar con respuestas no inmunológicas, ¿verdad? Tal es el caso de los sulfitos, que ya vimos algunos de los mecanismos más trascendentales o importantes que se han descrito de estos aditivos que pueden ser idiopáticos. Recordemos que estimulan la vía colinérgica, que también se han visto algunas deficiencias de algunas enzimas y por eso están involucrados como reacciones no inmunológicas. En cuanto a la fisiopatología, vamos a empezar diciendo que generalmente el 98% se atribuyen a
reacciones pseudoalérgicas, es decir, que no son mediadas por inmunoglobulina E, lo cual es muy importante porque nos lleva a la orientación en cuanto a qué estudios vamos a realizar, a cómo vamos a hacer el diagnóstico. La célula que va a estar involucrada va a ser el mastocito, que este mastocito pues, puede ser estimulado tanto de forma directa como no directa. Esta es como la célula central de la hipersensibilidad a aditivos. Entonces, ¿cómo puede ser estimulado el mastocito? Ya lo mencionábamos, de forma directa, ya sea que el aditivo activa el sistema de complemento mediante las anafilotoxinas, que ya vemos ahí, la CD3A, C35A, y estos, pues, el mastocito tiene receptores para el complemento que lo pueden activar. Entonces, esta es una forma directa mediante el complemento de ocasionar liberación de mediadores como histamina y leucotrienos. Permíteme un momento, solo voy a silenciar. Okay. Les recuerdo a todos los participantes, favor de mantener sus micrófonos en silencio y su cámara apagada, por favor, para no interferir. Está uno que está encendido, que realmente no lo puedo silenciar, que es de la doctora Dulce María Rivero. Okay, muchas gracias. Entonces, mencionábamos que puede ser de forma directa y también la activación indirecta, que esta pues va a ser ya por mecanismos de apteno. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, existen sobre todo los colorantes sintéticos, se van a comportar como aptenos, que sabemos que son moléculas de muy bajo peso molecular, que van a necesitar de otras proteínas para ser captados por la célula presentadora de antígenos y ser presentados a las células T. Entonces, dentro de los mecanismos de hipersensibilidad puede ser activación directa, indirecta, mediada por células T, sobre todo los colorantes sintéticos que actúan como aptenos, y también por mecanismos de hipersensibilidad alérgica, ¿verdad? La estimulación de la respuesta TH2. También se ha planteado la liberación de una proteína catiónica del eosinófilo que puede estar relacionado con esta respuesta de hipersensibilidad. La respuesta alérgica, como vemos aquí en esta gráfica, ya pues la conocemos y ya la hemos tratado en muchas ocasiones, que es, bueno, ya cuando se produce la estimulación con la liberación de diferentes alarminas, que bueno, estas alarminas van a ser captadas o van a estimular a células presentadoras de antígenos que van a activar a las células linfoides innatas y también una respuesta TH2, liberando citocinas que van a, sobre todo la interleucina 4, 5 y 13, la 4 que va a estimular las células B y se van a liberar inmunoglobulinas que van a ser los desencadenantes, como la inmunoglobulina E, que van a ser los desencadenantes de la estimulación o la degranulación de los mastocitos. Este ya es el mecanismo alérgico mediado por inmunoglobulina E. Los aditivos naturales pues se van a comportar más como proteínas, es decir, que pueden desencadenar reacciones mediadas directamente por inmunoglobulina E, como ya lo habíamos mencionado, mientras que los aditivos sintéticos tienden a comportarse más como aptenos y a desencadenar un mecanismo celular mediados por células T. Basando de estas pues especificidades que se ven en cuanto a la fisiopatología y ya teniendo un poco claro los mecanismos, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones tienden a ser manifestaciones ya no tanto de novo, es decir, no nuevas, sí se pueden presentar, pero más que todo se pueden ver como exacerbaciones o empeoramiento de cuadros ya existentes, cuadros como dermatitis atópica, urticaria crónica y angedema, y esto pues lo mencionamos en la paciente que presentó hipersensibilidad al anato, que tenía ya algunas de estas patologías. Los trastornos de hiperactividad, de hipercinesia, déficit de atención se pueden presentar, pero todavía faltan muchos estudios que relacionar con estos efectos de los aditivos. Pueden ser reacciones tanto mediadas por inmunoglobulina E como no mediadas y las mixtas. El anato y el carmín, que son colorantes naturales, se van a asociar con anafilaxia, pero recordemos que en general todos los colorantes naturales pueden desencadenar reacciones mediadas por IgE y como tal anafilaxia.
Los cuadros que más frecuentemente se ven asociados con hipersensibilidad a aditivos son urticaria, angioedema y urticaria por contacto. Casi siempre es urticaria crónica, creo que lo hemos hablado bastante cuando lo vimos por separado, que son cuadros que se presentan de forma frecuente relacionados con hipersensibilidad a aditivos alimentarios. Esos son algunos de los cuadros clínicos de todos los que se pueden presentar, tanto en reacciones mediadas por inmunoglobulina E o no mediadas por inmunoglobulina E y mixtas. Y bueno, son amplia la gama de presentaciones que ya las hemos revisado anteriormente, de los que se pueden presentar con los aditivos. En cuanto al abordaje y al diagnóstico, vamos a partir de la exploración física, siempre de la historia clínica, la exploración física. Cuando existe una sospecha que sea alguna respuesta mediada por IgE, que se ven bastante asociados con los colorantes naturales, pues se va a hacer el abordaje tanto de pruebas PRI como inmunoglobulina E, pruebas in vivo e in vitro. Si estas están positivas, pues hacemos el diagnóstico. Si no, pues las otras opciones que tenemos es el gol estándar, que es el reto oral, doble ciego placebo controlado, la dieta de eliminación. Y bueno, este es el abordaje en general para las alergias alimentarias, que pues la hipersensibilidad a aditivos también tiene que partir de este abordaje general. Ya luego podemos hacer un diagnóstico un poco más dirigido, pero siempre partiendo de la historia clínica. En caso de los aditivos, casi siempre están enmascarados y se busca más al alimento que al colorante o que al aditivo, pero pues debemos de partir siempre de este punto y sospechando que puede encontrarse hipersensibilidad a aditivos. Se pueden realizar pruebas in vivo o in vitro, pero el porcentaje de las reacciones desencadenadas por aditivos mediadas por IgE es baja. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta sobre todo en los aditivos naturales como el carmín, anato, azafrán. El gol estándar siempre va a ser el reto oral doble ciego placebo controlado, y otras pruebas que se pueden realizar según los diferentes mecanismos son las pruebas de parche, que cuando es un mecanismo celular, como vimos que los sintéticos pueden comportarse como aptenos, serían bastante útil en aquellos casos de urticaria por contacto. También se pueden realizar test de activación por basófilos o estudios moleculares, pero son menos utilizados. Podemos hacer una dieta de eliminación una vez que ya tengamos el colorante que puede estar, perdón, el aditivo que puede estar involucrado, o aunque tengamos la duda, también podemos hacer una dieta de eliminación por no más de 4 semanas, y si ya existe mejoría de los síntomas de nuestro paciente, poder hacer un diagnóstico. Siempre se valora realizar el gol estándar, que es el reto oral doble ciego placebo controlado. Aquí tenemos algunas de los esquemas que se utilizan para hacer este reto. Las dosis se pueden ir aumentando cada 20 a 30 minutos. Vemos en el primer cuadrito pues los colorantes, luego los conservantes y antioxidantes, edulcorantes y el glutamato monosódico. Dentro de las características generales que se nos señalan para hacer este reto oral es que se deben de ir aumentando de 50% y 50% la dosis cada 20 a 30 minutos, pero existen diferentes formas de realizar reto oral. Esta es una de las que se nos plantea en esta revisión. Vemos aquí algunas concentraciones que se pueden utilizar para realizar pruebas cutáneas o pruebas epicutáneas, y así también para reto oral, que se nos presentan cuáles son los límites máximos permitidos por la Comisión Federal para llegar a utilizar este tipo de aditivos en retos orales que podamos realizar en nuestros pacientes. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo podemos realizar el reto oral a los aditivos. Vemos que existen algunas variaciones. Se nos presentan los más frecuentes, que son los sulfitos, el glutamato monosódico, tartrazina, aspartamo, y bueno, otros tipos que ya los hemos revisado. En cuanto a los intervalos, aquí vemos, por ejemplo, que para tartrazina y el aspartamo se nos recomienda en esta revisión que los ascensos se hagan cada 3 horas. Y bueno, el aumento de la dosis, que casi es relacionado con lo que ya vimos, se van aumentando o doblando la dosis, en base vamos realizando el reto. Este fue un estudio en donde se intentó ver qué tanto era parecida la sensibilización a las pruebas PRIC y el reto oral de 28 pacientes que se lograron analizar al final y que fueron positivos con pruebas cutáneas PRIC.
que representó el 32.1 de la población, 9 de ellos, el 32.1, presentó pruebas de reto oral positiva, ¿verdad? Entonces, no fue tan alta la coincidencia tanto de las pruebas PRI como del reto oral. El diagnóstico siempre nos va a dar un abordaje, ya una vez habiendo diagnosticado que se trata de una hipersensibilidad, el gol estándar para el tratamiento es evitar el aditivo, la orientación al paciente, a la familia, la lectura de etiquetas muy importante y el uso de adrenalina en el caso de aquellos pacientes que presenten anafilaxia. Es nuestro deber orientar al paciente en las dosis que ya las conocemos muy bien. Este es un esquema de qué dieta pueden utilizar los pacientes, ya que puede ser un poquito complicado para nosotros como médicos, pues dar una dieta libre de aditivos, ya que esos están incluidos en casi todos los alimentos, pero sí es nuestro deber orientar a nuestros pacientes de cuáles son los alimentos que pueden consumir sin que afecten su calidad de vida y su desarrollo nutricional. Entonces vemos, por ejemplo, que existe una amplia gama de alimentos que se pueden consumir sin ningún problema, pero sí recomendar al paciente que sean, si se van a consumir alimentos como carnes, carne de pescado, que sean frescas o congeladas, que no se deben de consumir alimentos procesados o enlatados. Sí se puede consumir las frutas, verduras, pero que no sean embotelladas o que hayan pasado por un proceso de procesamiento. De los quesos, el queso mozzarella y el queso parmesano se pueden indicar porque dentro de las características de estos quesos es que no se utilizan aditivos. Por ejemplo, el queso mozzarella incluso pasa por un tiempo de añejo que puede durar hasta 12 meses y no se utilizan aditivos para su fabricación. Y el queso parmesano, que también es conocido en muchos países como cuajada, también lo único que se utiliza es cuajo, que son como enzimas que van a aumentar como que pues se pueda obtener de una forma fácil el queso. Entonces, esos son los que son permitidos en la hipersensibilidad a aditivos. Los condimentos, pues naturales que vemos aquí, y las bebidas que sean preparadas y que no sean procesadas. Como conclusiones, pues los aditivos pueden ser sintéticos o naturales, en base a eso van a ser certificados y no certificados. La hipersensibilidad, el porcentaje a nivel global no es tan alto, tienden a afectar más a los niños que a los adultos, de un 1 a 2% y 1% respectivamente, y pues evitar el aditivo es el tratamiento de elección para esta hipersensibilidad a aditivos. Como conclusiones personales, si bien es cierto la prevalencia no es tan alta, hay que tener siempre en cuenta que los aditivos son muy usados a nivel mundial, por lo que debemos de sospecharlo ante un cuadro de cuadros alérgicos que no mejoren o de un cuadro de hipersensibilidad alimentaria. El diagnóstico es importante, realizarlo y entrenar a nuestros pacientes sobre cuáles son las conductas que debe de tomar, y hacer un diagnóstico oportuno siempre va a ser mejor pronóstico para nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí la presentación de la sesión clínica correspondiente al día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.